La resurrección de Jesús es la base de la fe cristiana. Si Jesús no ha resucitado de los muertos, la fe cristiana es vana y sin sentido. Entonces podemos confiar que Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Es un mito o es un hecho histórico? Vamos a analizar las evidencias. Ahora, primera cosa, los historiadores hay un consenso general de que Jesús de Nazaret sí existió y sí fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Por ejemplo, tenemos el historiador romano Tácito hablando acerca del emperador Nerón y cuando se quemó Roma en el año 64 y dijo: por tanto, para deshacerse del rumor que él había incendiado a Roma, Nerón culpó y infligió los castigos más exquisitos a los que, odiosos por sus abominaciones, eran llamados cristianos por la población. Y luego dice: Cristo, de quien su nombre tomó origen, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Eso es así como le dice la Biblia. Y luego él dice, él no cree, él dice, esa superstición, probablemente refiriéndose a la fe en Jesús y la resurrección, perniciosa, reprimida por el momento, volvió a aparecer no solo en Judea, donde tuvo origen, sino también en Roma, donde todas las cosas repugnantes y vergonzosas de cualquier parte del mundo encuentran su centro y son alentadas. Entonces, Tácito, que no veía con buenos ojos a los cristianos, afirma que el que dio origen a la fe cristiana era alguien llamado Cristo, y ese Cristo, o el que tenía el título Cristo, fue crucificado por Poncio Pilato, así como lo narra la Biblia. Y hoy en día los historiadores en general están de acuerdo que Jesús vivió y fue crucificado por los romanos. Un erudito del Nuevo Testamento, de los más conocidos, que se considera agnóstico, es escéptico a todo lo sobrenatural de la Biblia, Bart Ehrman, él dice lo siguiente: la idea de que Jesús existió es algo que se da por sentado en la historia antigua, entre los expertos del Nuevo Testamento y los historiadores en general. Y en otro lugar dice, lo que podemos decir con certeza histórica acerca de Jesús es que fue crucificado en Jerusalén por orden del gobernador romano Poncio Pilato, o alrededor del año 30 después de Cristo, durante la fiesta de la Pascua. Entonces, hay un consenso amplio entre los historiadores de que Jesús de Nazaret existió y fue ejecutado en una cruz en Jerusalén durante la Pascua. La siguiente cosa es que mujeres fueron los primeros testigos de su resurrección. ¿Por qué es importante eso? Porque mujeres en la antigüedad no fueron tomados muy en cuenta, no fueron considerados dignos testigos en un juicio. Por ejemplo, Bart Ehrman dice acerca del asunto: el hecho que fueran mujeres las primeras testigos presenciales del sepulcro vacío casi con seguridad significa que estos relatos no pueden ser invenciones. El testimonio de las mujeres era notoriamente sospechosa en la antigüedad. Si el sepulcro vacío fuera una invención, es mucho más probable que hubiera sido descubierto por discípulos varones. Entonces, el hecho que la Biblia narra en los evangelios que mujeres descubrieron la tumba vacía, en cuestión de mercadotecnia de aquel entonces, pues era casi suicidio. Entonces, el hecho que escribieron que fueron mujeres que descubrieron la tumba vacía significa que probablemente así lo fue, porque si no hubieran hecho que fue Pedro o alguien más que lo hubiera descubierto primero y no las mujeres. Siguiente, apariciones del Jesús resucitado.
Ehrman dice acerca de eso. Es ampliamente aceptado por los historiadores que después de la crucifixión de Cristo, algunos de sus seguidoras y seguidores afirmaron que había aparecido a ellos de nuevo vivo y que estas afirmaciones de apariciones no pueden ser negados a menos que se rechazan todas las afirmaciones de apariciones de la historia antigua. Entonces está diciendo, innegablemente había mucha gente quienes afirmaron haber visto al Jesús resucitado. Siguiente punto, ¿cuándo daban testimonio y dónde daban testimonio de las apariciones de su resurrección? Pablo dice en 1 Corintios 15:3 dice, yo primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo, yo les enseño algo que yo no lo inventé, alguien más me lo contó. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo dice, yo recibí que Cristo murió y resucitó. Y ese es algo que no solamente yo lo recibí, sino muchos. Y, ojo, dice, muchos aún viven. Puedes ir a preguntar, hay gente que lo vieron morir, que lo han visto resucitado y puedes hablar con ellos. ¿Cuándo fue escrito Primero de Romanos? Es una de las cartas de las cuales tenemos más certeza de los años que fue escrito. Fue escrito en el año 54 o 55 después de Cristo. Si tomamos en cuenta que la resurrección o la muerte y resurrección de Jesús fue alrededor del año 30, estamos hablando de nada más 24 años después. Por eso Pablo dice muchos aún viven y él dice es algo que yo escuché de otros aparte de su experiencia personal con el Jesús resucitado. Entonces, fue muy temprano que empezaron a hablar esas cosas y no como algunos dicen algo que Constantino inventó cientos de años después, sino que en el año 54 ya había mucha gente quienes afirmaron haber visto al Jesús resucitado. ¿Dónde sucedieron esas cosas? En Hechos capítulo 5, versículo 28, acusando a los discípulos, el Consejo Judío dice, no les enseñamos estrictamente que no enseñan en ese nombre, y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Cuando predicaron en los años inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, y donde predicaron en Jerusalén donde sucedió los hechos. ¿Por qué es eso importante? Porque predicaron la resurrección de Jesús en el lugar y en el tiempo donde más fácilmente pudo haber sido refutado, donde gente no viajaron a China y 100 años después inventaron alguna historia. Fue en el lugar de los hechos y en el tiempo de los hechos donde todavía vivían testigos. Siguiente punto, la tumba vacía. Nunca fue refutado diciendo, mira, aquí está su cuerpo, aquí está en la tumba. Nunca encontraron el cuerpo de Jesús, la tumba estaba vacía, como dijeron que las mujeres encontraron. Incluso, como pueden leer en Mateo capítulo 28, se empezó a difundir un rumor, cuál es una de las teorías de hoy, que los discípulos robaron su cuerpo y inventaron la historia. Entonces, la tumba está vacía. Nunca encontraron el cuerpo de Jesús. El siguiente
es la consistencia de los relatos de la resurrección. Si leemos los relatos en los 4 evangelios y en Pablo, en otros lugares que habla, donde el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús, hay una alta consistencia de los relatos en lo que se refiere a las cosas esenciales, y las diferencias están en los detalles. Así como si tú entrevistas un grupo de testigos de algo ocurrido, en la gran historia probablemente lo más importante lo van a tener más o menos igual, y como todos experimentan cosas diferentes o hacen diferente énfasis, hay pequeñas diferencias en los detalles, así como esperarías de algo real. Si tú escuchas una historia y palabra por palabra es la misma de 5 personas que vas a decir, se pusieron de acuerdo. Pero en la Biblia tenemos testimonios, como esperarías, de testimonios de gente que fueron testigos oculares, que en esencia están de acuerdo y las diferencias están en los detalles. ¿En qué están de acuerdo todos? Descubrieron una tumba vacía, había ángeles, o fue descubierto por las mujeres, había presencia de ángeles, había encuentros con Jesús resucitado. Primeramente había incredulidad entre los discípulos y que fue reemplazado por asombro y gran gozo. Y la resurrección o los encuentros con el Jesús resucitado tenía un impacto transformador en los discípulos de Jesús. Ese efecto transformador es otro. Los discípulos antes y después de haberse encontrado con el Jesús resucitado, fueron completamente transformados. Antes eran desilusionados e incrédulos. Pensaban que habían perdido al Mesías. Fue reemplazado por gran fe y gozo. Había una mayor comprensión del mensaje de Jesús. Se entregaron por completo a la obra de evangelizar. Había un aumento en su confianza y valentía y estaban dispuestos hasta entregar sus vidas por Jesús. Fueron transformados por lo que vieron, por un encuentro con Jesús. Y no solamente gente que ya eran creyentes, sino también escépticos o hasta enemigos del Evangelio como Pablo fueron transformados. Bart Ehrman dice acerca de Pablo. Pablo era un judío devoto que después de la muerte de Jesús se convirtió en el misionero cristiano más prolífico y exitoso del mundo antiguo. Aunque no fue uno de los seguidores de Jesús durante su vida, afirma haber tenido una visión de Jesús resucitado que lo transformó en un creyente apasionado, en un defensor ferviente del cristianismo entre los gentiles. Otros, como por ejemplo el hermano de Jesús, Santiago, que en Juan nos dice, ni aun sus hermanos creían en él, después se volvió creyente y hasta dio su vida. Y ese es el siguiente punto. Los apóstoles daban sus vidas por su fe en el Cristo resucitado. Hoy en día hay gente que da su vida por cosas que creen que son ciertas, aunque pueden ser mentiras. Pero es muy raro que alguien da su vida por algo que él sabe que es mentira. Los primeros discípulos habrán sabido si Jesús en verdad resucitó o no. Y la gran mayoría de ellos, si no todos, de los primeros apóstoles, murieron como mártires. Y murieron y no querían negar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías y ha resucitado de los muertos. Y preferían sufrir, preferían morir que negar esa fe. Murieron por su fe porque sabían que era cierto.
También los primeros cristianos, en Plinio, que era también un funcionario público de los romanos, en sus cartas a Trajano, un emperador habla de cómo perseguían cristianos y cómo muchos de ellos preferían morir que negar su fe. Tanto Plinio como Tácito habla de ellos. Estaban plenamente convencidos que Jesús había resucitado de los muertos. El siguiente punto, el crecimiento increíble de la iglesia perseguida. La iglesia fue perseguida por los judíos, por los romanos y en muchos otros lugares donde la fe cristiana llegó. Pero durante la persecución, la iglesia no se apagó, sino al contrario, creció. Y creció de tal manera que en el año 313, con la llegada de Constantino, y donde fue ya no una minoría perseguida, sino una religión aceptada dentro de Roma y posteriormente la religión del Estado, que no fue sin problemas, pero es otra historia. Pero lo que es innegable es que pasó algo que dio un poder increíble de crecimiento, de convencimiento a la iglesia temprana. Plinio escribe lo siguiente, él dice, el asunto me parece digno de su consideración, especialmente porque hay tanta gente involucrada en el peligro. Para él es peligroso que la gente cree en Jesús. Muchas personas de todas las edades y de ambos sexos por igual están siendo llevados al peligro de sus vidas por sus acusadores y el proceso continuará, pues el contagio de esa superstición se ha extendido no solamente en las ciudades libres, sino también en los pueblos y las zonas rurales. Y sin embargo, me parece que se puede frenar y corregir. No hay duda de que los templos, y escucha lo que dice, que casi estaban desiertas. Está diciendo, se están convirtiendo tantos que los templos quedan vacíos. O Demetrio en Hechos que se queja de que ya no pueden vender estatuas de ídolos porque tanta gente se convierte. Había un poder increíble en el mensaje del Jesús resucitado. Ahora, tomando todo eso en cuenta, pues, ¿cuál es la explicación? Pues la más obvia, la que narra la Biblia, es que Jesús en verdad resucitó de los muertos. Pero para gente que no reconocen que Jesús ha resucitado, que su paradigma no permite lo sobrenatural y lo quieren explicar, ¿cómo lo pueden explicar? Hay diferentes teorías. Unos dicen, los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Ahora, ¿cuál sería el motivo? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganarse en robar el cuerpo y que les causó una vida de sufrimiento? ¿Y de dónde vino la convicción, la pasión tan ferviente en que Jesús ya había resucitado? Hay otras teorías aún más descabelladas. Uno es la teoría del desmayo, que Jesús no realmente murió, sino que lo bajaron justo a tiempo y como que poco a poco se iba recuperando. Pero a ver a un Jesús moribundo que habían bajado de una cruz no produce ese tipo de encuentros como los que hemos hablado. Otros hablan de que fueron alucinaciones, que vieron a las violaciones. Pero el problema es la cantidad y habla de gente al mismo tiempo y cómo son iguales y cómo también tuvieron un efecto tan transformador en tanta gente y cómo están de acuerdo en detalles. No cuadra. Y finalmente la del mito, que la historia se hizo mejor y mejor sobre tiempo. El problema es que los años no lo permiten. No fue 200 años después, como algunos inventan que con Constantino, etcétera,
que investigando la historia es muy obvio que es mentira, sino en los años 54, 25 años después, con muchos testigos oculares aún viviendo, ya hablaban. Los primeros alabanzas de la iglesia temprana ya hablaba del Jesús resucitado, como en Filipenses capítulo 2, que fueron los primeros himnos de la iglesia cristiana y daban fe de que Jesús es el Hijo de Dios y ha resucitado. No sé tú, pero para mí requiere más fe creer en esas explicaciones. No veo cómo esas explicaciones pueden explicar todas las evidencias reconocidas que ya hemos hablado, sino que la explicación más sencilla, aunque parece increíble, es que Jesús ya resucitó. En verdad resucitó porque es el Hijo de Dios. Y hay un último punto, es que gente hoy sigue encontrándose con el Jesús resucitado. Hay gente en todas las naciones, de todas las edades, de diferentes ámbitos sociales, algunos sin ni siquiera haber tenido contacto con el cristianismo anteriormente y siguen encontrándose con Jesús. Hay profesores, hay gente que deja vidas en el crimen, gente que sale de adicciones, gente que su vida cambia de querer suicidarse a ser llenos de gozo, de paz, etc. Y si preguntas a esa gente qué pasó, tienen la misma historia. Tuve un encuentro con Jesús y yo puedo testificar que Jesús vive y que Jesús ha transformado mi vida. Y si tú no has experimentado eso, tú también puedes tener un encuentro con Jesús porque en verdad ha resucitado y vive hoy. Nos vemos.